Buenos días, Buenos días. ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todos cansados corriendo? ¿De correr? Bien. Vamos a continuar entonces. Si me acompaña al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Ese es el tercer sermón de la nueva serie. Se llama, ¿cómo se llama? La nueva serie. La carrera de la fe. ¿Ya se les olvidó? La carrera de la fe se llama esta serie y este es el tercer sermón. Vamos a leer este primero y segundo versículo del libro de Hebreos capítulo 12. Abra su corazón, abra su mente, que el Señor nos quiere hablar en este tiempo. Dice así la palabra: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube de grandes testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Cuántos se gozan en esa verdad? El Señor está sentado a la derecha del trono de Dios, Él reina y Él regresará, ¿no? Y nos ha pasado la estafeta de la carrera de la fe. El día de hoy quiero compartir corriendo en equipo. Y quiero recordar una anécdota que pasó allá por 1980, donde una corredora llamada Rosie Ruiz fue declarada ganadora de un maratón, el maratón de Boston de 1980. Y lo curioso de esta anécdota fue que después de haber ganado la carrera y de haber sido premiada, fue descalificada, porque se encontró que se había mezclado en un kilómetro muy avanzado entre los corredores y había ganado la carrera, pero había hecho trampa. Después se le recordó como la tramposa, ¿no? No como la que ganó el premio del maratón. Y hermanos, a veces queremos correr, a veces queremos ganar el premio, pero no sabemos las reglas. Es evidente que si no conocemos las reglas, se nos va a descalificar de una competencia. Pablo tenía cierto temor santo de que él no fuera encontrado descalificado, ¿sí? De haber asumido la carrera del ministerio. Entonces, en un maratón pueden inscribirse muchas personas. De hecho, pueden inscribirse personas que son profesionales, es decir, que se dedican a eso, y se pueden inscribir personas como tú y como yo en cualquier maratón, y entonces entrar a dicha competencia. Pero la realidad es que en un maratón no todos corren con la misma motivación o con la misma intención, ¿sí? Pero la mayoría parece que está compitiendo. Algunos correrán simplemente por una meta de salud, ¿no? De que voy a tener condición y quiero correr un maratón y quiero terminarlo por temas de salud. Otros por fama, evidentemente quieren ganar un premio, quieren ser famosos en, en, con el pueblo. Otros buscan, los profesionales, digamos, que batir sus propios récords. Otros buscan la recompensa económica. Pero realmente, ¿quién compite para ganar? Y lo que eso significa. En la carrera de la fe, hermanos, también hay quienes corren o parecen correr. Hay quienes en la carrera de la fe aparentamos que tenemos compromiso, pero son pocos los que corren para ganar el premio. Son pocos los que corren con la meta clara. Son pocos los que corren con valorando el llamado que tenemos, el llamado divino.
Y de eso se trata esta serie, de que encontremos la satisfacción, en que encontremos la motivación para correr, para ganar, para participar en esta carrera donde los verdaderos atletas van a buscar el reino. Amén. Entonces, en el primer tema establecimos como que el objetivo, por qué era necesario estudiar este tema, le llamamos el prefacio, ¿se acuerdan? Y dijimos que la vida cristiana es una carrera, que la vida cristiana es una carrera en la cual todos los creyentes deben de correr. Esa es la vida cristiana, una carrera en la cual todos debemos de correr y todos debemos de correr buscando el premio final. Para buscar y encontrar el premio hay que llegar a la meta. Para llegar a la meta hay que prepararse como un atleta. Eso fue el primer tema que vimos. Es una carrera, todos debemos de correr para ganar, y para ganar hay que cruzar la meta, y para cruzar la meta hay que prepararse como un atleta. El segundo mensaje, hablamos del supremo llamamiento, o mejor dicho, o como lo titulamos, mejor dicho, el llamado divino, que aprendimos a que antes de correr o de empezar la carrera hay que asumir el llamado. Es decir, hay que aceptarlo, hay que estar convencido del llamado. Si no estamos convencidos del llamado, de que nosotros somos uno que va a correr y va a ganar, no vamos a prepararnos lo correspondiente. Entonces, antes de correr hay que asumir el llamado. Y para asumir el llamado, es decir, para aceptarlo, para convencernos, hay que conocerlo, hay que conocer la misión, hay que conocer de qué se trata esto de la carrera, hay que conocer de qué trata la carrera cristiana, hay que conocer cuál es la meta, cuál es la visión, cuáles son los objetivos. Y eso empezamos a platicar la semana pasada, ¿sí? El resumen de ese sermón fue que el Sermón del Monte nos habla acerca de la carrera, acerca del reino, donde se describen los verdaderos competidores, ¿sí? Si usted lee el Sermón del Monte, usted va a entender cuáles son los que corren para el reino. No son los más fuertes, sino los más humildes. No son los que presumen justicia, sino los que tienen hambre de ella. Son los que aman a sus enemigos, son los que no se afanan, los que perdonan y los que dan sin esperar nada a cambio, los que van adelante en la carrera del reino. Ahora sí, como dijera un arriero, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar, ¿no? Con paciencia, con perseverancia. Entonces vamos a revisar este tercer tema que le he titulado Correr en equipo. Para correr la carrera, un maratón, por ejemplo, es muy importante correr en equipo, y hoy lo vamos a descubrir. Entonces, el primer punto de dos que vamos a ver es: no todos corren igual. En un maratón, en una carrera, no todos corren igual, ¿sí? No todos corren con la misma preparación, no todos corren con la misma motivación, no corren todos con las mismas metas, ¿sí? Unos buscan fama, otros salud, otros dinero. No todos corren con la misma motivación, no todos siguen las mismas reglas como esta persona que hizo trampa y que llegó. Entonces, no todos corren iguales. Ese es el énfasis del primer punto. Como diría Pablo, el pasaje que vimos la primera semana, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Él nos dice: corran pues de manera que lo obtengan. Entonces, en una carrera, todos comienzan del mismo lugar, todos comienzan al mismo momento, pero no todos corren igual. Y vamos a identificar en este sermón, vamos a hablar más allá de todo de los participantes. ¿Quiénes son los que participan en una carrera? Los atletas, ¿no? Los corredores, los que se inscribieron, es decir, personas que pertenecen a una nación, a un equipo, o son individuales. Entonces, ¿qué tipos de corredores existen? De manera general podemos decir que están los competidores que están convencidos, es decir, que saben por qué y para qué corren, para quién corren. Y están convencidos, de manera que se prepararon durante muchos meses, de manera que su alimentación es distinta y están
asumiendo la misión de ser un atleta de alto rendimiento. Luego estarán los curiosos, ¿no? Que están ahí nomás porque alguien los invitó y bueno, participan. A veces no llegan, a veces sí llegan tarde, pero ahí están los curiosos. Están otros que podríamos decir son confundidos, están confundidos. A veces se pierden, se les pierde el pelotón y ya no pueden seguir porque se desvían. Y en un equipo, perdón, en una competencia pudiera haber varios equipos, ¿no? Por naciones, donde los de una nación se van organizando para ayudarse mutuamente. Y entonces siempre habrá competidores contrarios que querrán ganarnos o querrán estorbarnos. De manera general, hay muchos tipos de competidores, pero podemos decir que hay curiosos, hay convencidos, hay confundidos y hay competidores contrarios, ¿sí? Que estamos rodeados de competidores o de corredores no garantiza que todos vayamos a la meta o que vayamos a llegar a la meta. Algunos tendrán claro el rumbo, otros no. Y los que no tienen claro el rumbo van a seguir a los demás y posiblemente los sigan y se van a perder. ¿No pasa esto en la vida cristiana, donde hoy la cosa que más se dice del cristianismo es que es gente hipócrita? Yo no voy a la iglesia porque mira, ellos van y ven cómo están. ¿Para qué vamos? O por otro lado, oye, pues ¿para qué esforzarnos tantos? Mira, aquellos pastores o aquellas personas hacen esto que yo hago no es tan malo como aquello. Entonces comienzan a seguir, a compararse contra otros corredores que no están convencidos, que no están siguiendo la carrera correctamente. Y eso nos va a desviar, eso nos va a estorbar, hermanos, en la carrera de la fe. En la carrera de la fe no hay que poner la vista en alguien más, ¿sí? No hay que poner la vista en los demás porque eso nos va a distraer, porque habrá gente que no compite de manera legal, ¿sí? Y si nosotros lo seguimos, nos vamos a dar cuenta, como esta anécdota que dije al principio, que nos van a quitar el premio que supuestamente ganamos. Entonces, hay otros corredores con otros objetivos y que no todos corren esta carrera de la misma forma, ¿sí? Si ustedes me acompañan a Gálatas 5, 7 y 8, los Gálatas, una iglesia que estaba en Galacia, que se había acercado a Jesús y Pablo les decía que ellos comenzaron bien, pero que luego se estaban desviando, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice el capítulo 5, versículo 7. Pablo estaba hablando de esta iglesia que, vuelvo a repetir, en un principio estaba bien, estaba siguiendo la carrera correctamente, pero de repente se perdió el objetivo, ¿sí? Dice Pablo, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Esa persuasión no procede de quien los llama, ¿sí? Fíjense, muchos empezamos la carrera y la empezamos bien, pero hay gente que nos estorba, o nosotros mismos estorbamos a otros. ¿Y cuántos dicen amén de eso? Dios nos usa, o nos usa a alguien, ¿verdad? Pero qué fuerte es que alguien nos estorbe para dejar de obedecer la verdad, para dejar de correr con compromiso, para dejar de correr con la meta clara. Y yo creo que el cristianismo en ese tiempo está siguiendo, ¿verdad? Está desviando por personas que no tienen un buen testimonio, por personas que tienen, o que son muy religiosos o que son muy libertinos, y eso nos desvía de la carrera, nos desvía de la meta que está en seguir a nuestro Señor cada día. Fíjense lo que dice también, bueno, no lo busquen, pero si ustedes lo apuntan, está en Lucas 8, 11 al 15. La parábola del sembrador que todos conocemos, está diciendo el Señor que hay algunos que están en el camino, o sea, que escuchan la palabra, hay algunos que vienen a la iglesia, hay algunos que se dicen cristianos, ¿sí? Y que están ahí, que reciben la palabra, que la reciben con gozo, pero que de repente las preocupaciones, que de repente las pruebas o el placer nos hacen no llevar fruto, ¿sí? Estamos siguiendo otros competidores contrarios que nos quieren distraer.
¿sí? Y eso sucede seguido porque, o sea, si nosotros vemos un año, si nosotros vemos el mes pasado o el bimestre pasado o el semestre pasado, vamos a encontrar que cada mes, que cada día, que cada año tiene su propio afán, ¿sí o no? Es decir, sus preocupaciones. Y las preocupaciones, ¿cuántas veces no nos alejan de seguir el camino? ¿Cuántas veces no nos hacen que estamos tan preocupados que no, pues tengo que seguir trabajando, ¿no? Y dejamos de darle lugar a Dios. Y no hablo solo de congregarse, hablo de cada día levantarse con agradecimiento en oración. Las preocupaciones, las pruebas, cuando somos probados, nos sentimos un poco defraudados o solos. Oye, Señor, te estoy sirviendo, ¿por qué me está pasando eso? Y eso también suele desviarnos de la carrera, las pruebas, y ni se diga el placer, que yo creo que en ese tiempo más que en ningún otro, el placer juega un papel principal. El placer me refiero a el entretenimiento, me refiero al comer, al afanarnos por comprar algo. Todo el placer, no solo hablando de algo fuerte como lo sexual, todo el placer, hermanos, nos está distrayendo de la carrera hoy. ¿Sí? En la vida de un atleta, ¿cuál pudiera ser un placer? Pues cenar comida exquisita, ¿no? Que bueno, hay cuestiones de gustos, pero no me van a decir la mayoría que no, la comida más rica es la que más hace daño, ¿sí? Es la realidad. Bueno, a mí me pasa eso. Si a usted no le pasa eso, ya que yo creo que ya el Señor debería llevárselo como Elías, ya no tienen tentaciones. A final de cuentas, el placer nos distrae. Y el placer a veces no es pecaminoso como tal. Es decir, me gusta el deporte, me gusta el fútbol, me gustan las novelas, me gustan las series, me gusta salir con los amigos. Cosas que no son malas en sí mismas, pero que juegan el primer lugar en nuestras vidas, que determinan nuestra agenda. Hoy puedo venir a la iglesia si no tengo otro asunto, o si no hay fútbol, o si esto, o si lo otro, o si no tengo tanto trabajo, o si no tengo tantas preocupaciones. ¿Se dan cuenta que esas cosas hacen nuestra agenda? ¿Qué vas a hacer en la semana? Pues depende de tu preocupación, o depende de tu cansancio, o depende de cuánto te quieras distraer, pero no juega el papel principal que tenemos que correr una carrera y que tenemos que estar preparándonos para ella. Esa es lo que hace a un corredor profesional, concentrado, de uno distraído, ¿sí? De uno curioso. No somos corredores, somos a veces simpatizantes, ¿verdad? Y podemos correr un maratón, pero no estamos corriéndolo para ganar el premio, estamos corriéndolo por otros motivos. Que en la Biblia vemos que varios se desviaron de la carrera, que comenzaron bien, como los Gálatas, y después se desviaron. Pablo habla de un tal Demas, se acordarán de él, ¿no? En 2 de Timoteo 2:5, donde dice, Demas me abandonó, amando más al mundo, es decir, los placeres, ¿sí? Que vuelvo a repetir, no es que todo sea pecado, pero cuando juega en primer lugar en nuestra vida, cuando nos desvía de nuestra meta, ahí sí se convierte en un estorbo, en un pecado, podríamos decirlo de esta manera. Entonces, hay corredores distraídos, hay corredores también desobedientes, así, abiertamente desobedientes. Si me acompaña a 2 de Timoteo 2:2, Pablo se dirige a Timoteo diciéndole lo siguiente, ¿sí? Hay competidores desobedientes, hay competidores desleales, hay competidores que no juegan limpio, ¿sí? Dice así, lo que me has oído decir en persona de muchos testigos, dice Pablo, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, y a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Dice, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Luego dice el 5. Asimismo, fíjense bien, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según las reglas. ¿Sí? Es decir, hermanos, que muchas veces muchos cristianos nos desanimamos porque no obtenemos recompensas. Y no obtenemos recompensas porque no jugamos con las reglas, o nos brincamos las reglas. Queremos bendición sin compromiso. Queremos eh, obtener beneficios, obtener frutos sin haber cosechado.
Y eso nos desanima, es que ¿por qué nos va tan mal, no? Y no sabemos identificar, como vimos la serie pasada, si nos está yendo mal porque no estamos corriendo la carrera o porque es una prueba, porque estamos corriendo la carrera. Nos puede ir mal en términos humanos porque estamos obedeciendo a Dios, pero también nos puede ir mal porque estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, ser espiritual significa encontrar esa diferencia. ¿Por qué me está yendo así? Si yo estoy seguro de que estoy corriendo la carrera, ¿qué importa lo que me suceda? Si voy en el camino correcto, yo sé que voy a obtener las recompensas cuando tenga que obtenerlas. El asunto es que no lo entendemos y nos desanimamos y queremos atajos, queremos dinero fácil, y a veces caemos en cosas malas, ¿no? Por querer las bendiciones sin compromiso, sin correr la carrera. Entonces, hay competidores, dijimos, distraídos, y nosotros nos podemos distraer por los afanes, nos podemos distraer por los placeres y por ¿qué dijimos? Preocupaciones, afanes, ujú, y placeres. Y también dijimos que hay corredores que abiertamente no siguen las reglas, ¿no? Desobedientes. Entonces, una cosa es que haya cristianos distraídos, que los hay, lo sabemos en etapas de nuestra vida. Hay cristianos que de repente somos desobedientes, ¿sí? Queremos un atajo para llegar a la bendición, pero también hay falsos hermanos. Eso a veces cuesta trabajo decirlo abiertamente, ¿no? Y a veces no sabemos distinguir. Para muchos de la sana doctrina, si no estás comprometido, eres un falso. Pero puedes estar distraído o puedes estar confundido, ¿no? O puedes estar en una etapa de desobediencia. Pero hay gente que sí es falsa, falsos cristianos. La Biblia habla en diferentes ocasiones de que hay falsos hermanos. Incluso Gálatas 2:4 menciona que muchos se habían infiltrado para coartar la libertad de otros, ¿sí? Hay falsos hermanos que se dicen hermanos, que tienen apariencia de piedad, pero que la niegan con sus actos, dice también Pablo en otra parte. Entonces, la recomendación aquí no es como que nos estamos cuidando de los falsos hermanos, pero sí hay falsos hermanos que buscan y quieren y se gozan en verte caer, en verte destruir, en pisotearte, ¿sí? Y vuelvo a repetir, eso no significa que cuando seas exhortado, no reconozcas que hoy estás confundido, que hoy estás siendo desobediente, pero no puedes dudar de que tú eres parte de la carrera, que tú eres parte del Señor. Esos falsos hermanos te hacen dudar, ¿no? Y hay falsos hermanos que les digo que se infiltran para hacernos tropezar y digamos que el peor grado de un competidor es enemigos de la cruz, decía Pablo, ¿no? Repito, hay gente que se distrae, hay gente que desobedece, pero hay también falsos hermanos y hay enemigos abiertos de la cruz. Y en la carrera nos encontraremos con todos, hermanos. Y el asunto es que los enemigos de la cruz y los falsos hermanos y los distraídos nos van a buscar tropezar. O sea, nos van a estorbar, nos van a causar confusión. Es que si el cristianismo es eso, pues no, ¿no? Entonces, hay que estar atentos que en la carrera, hermanos, habrá competidores que nos van a estorbar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues no mirar a esos competidores, estar consciente de ellos, pero no seguirlos, ¿sí? Diría Pablo en Filipenses 3:14-19, un pasaje que leímos la semana pasada y lo quiero retomar por esa misma razón, porque aquí menciona precisamente en este contexto que hay enemigos de la cruz, dice él, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Perfecto se refiere a maduro, ¿sí? En este contexto de la Biblia. Y todos tenemos que tener este modo de pensar. Y si alguno piensa de una manera diferente, Dios le hará ver eso también a él. En todo caso, andemos de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado, ¿sí? Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Y fíjense en los que se comportan al modelo
que hemos dado. Como he dicho a menudo, y ahora repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y esos que se comportan así, hermanos, nuestra parte tenemos que, no tenemos que juzgar, ¿no? No tenemos que juzgar, sí podemos exhortar. Sí podemos exhortar porque comportarse así, hermanos, a nadie le da la seguridad, ¿sí? Imagínense comportarse como enemigos de la cruz de Cristo. Ok, podemos estar distraídos, podemos desobedecer algo, buscar atajos, pero comportarse como enemigos de la cruz, eso sería un grado muy peligroso para cualquiera que se diga creyente, ¿sí? En este rubro habrá hermanos que se aprovechan, que corren por sus propios intereses vanagloriosos, codiciosos, o religiosidad vacía, ¿no? Como en la Biblia hablamos, hay ejemplos que Pablo o el Señor Jesús establece donde dice, algunos predican a Cristo por ambición personal. Otros se aprovechan de los débiles y otros son guías, son ciegos y guías de ciegos, ¿sí? Poniendo adelante sus reglas antes que la palabra de Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud con ellos? Acuérdense que estamos en el contexto de una carrera. ¿Cuál deberá ser nuestra actitud con aquellos competidores que se desvían, que se confunden, que se pierden, que desobedecen, que son enemigos, que son contrarios? ¿Cuál debería ser nuestra actitud contra ellos o hacia ellos? En primer lugar, pues no estamos corriendo contra ellos. Nosotros estamos siguiendo nuestro llamado. O sea, no nos podemos distraer porque a veces ellos van a decir, no, mira, por acá llegan más pronto. Y si nosotros queremos competir contra ellos, nos vamos a desviar. Nosotros estamos siguiendo un llamado y una meta. Entonces, nuestro enfoque debe estar no en los contrarios, sino en nuestro llamado. ¿Sí? Y si hay contrarios, entonces también hay gente que va a correr junto con nosotros. Que hay gente de nuestro equipo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en una carrera? Juntarnos con los contrarios, con los de nuestro equipo, ¿sí? Ok. Entonces, los creyentes son los corredores de nuestro equipo, ¿sí? Todos nosotros somos corredores y todos nosotros estamos a lo mejor en un momento diferente en nuestra vida. Lo más seguro es que así sea. Entonces, ¿cuál es nuestro deber con los creyentes? Con los contrarios es no ponerles atención, no distraernos por ellos, ¿no? Y con los creyentes, ¿cuál es nuestro llamado? Juntarnos con ellos, criticarlos porque están en este momento distraídos. O sea, es exhortarlos y exhortarlos, no regañarlos, sino acompañarlos en ese proceso para que salgan de ahí. Que ciertamente no es bueno. No es bueno que las personas estén distraídas. ¿Están de acuerdo? No es bueno que sean desobedientes. O sea, no es como condenar o juzgar. Tú no eres creyente o te va a ir mal por eso. Hermano, estamos en una carrera, ánimo. ¿Qué necesitas? ¿Sí? Esa es la actitud. Por eso dice el apóstol, bueno, dicen que lo escribió Pablo, Hebreos algunos. Por tanto, también nosotros despojémonos del lastre que nos estorba y del pecado que nos asedia. Dice que estamos corriendo con una nube de testigos, ¿no? Entonces, el creyente, hermanos, debe entender que no corre solo, ¿sí? Debe entender que no corre solo. Ese es el mensaje de hoy y nos vamos al segundo punto y final, que tiene que ver con correr en equipo. Y en un maratón, a los que han visto alguna vez alguna competencia de atletismo de maratón, hay un concepto que llaman pelotón. ¿Están de acuerdo? Digo, en lo militar es una cosa, ¿no? En la carrera es otra, pero en las carreras de ciclismo, atletismo o maratón,
el pelotón significa algo. ¿Qué significará en nuestro contexto de la carrera cristiana el pelotón? Un equipo, ¿verdad? Entonces, en los maratones, los corredores profesionales saben que hay que correr en equipo, ¿sí? Que es clave. ¿Por qué? Hay varias razones que ahorita vamos a ver detenidamente, pero formar pelotones es formar un grupo que se ayuda entre sí. Comparten en la carrera el ritmo, ¿sí? Comparten un ritmo. Ir en pelotón también se cubren del viento, que no les pegue tan duro, ¿sí? Y se animan cuando uno empieza a flaquear, ¿sí? Entonces, el objetivo de ir en pelotón no es competir en quién gana, sino cubrirse entre ellos, ¿sí? Ganar juntos. Que si van en un equipo y gana uno de la nacionalidad de ellos, ganan todos, gana el país, porque esa es una motivación, aunque algunos van a querer ganar a ellos, ¿no? Pero el pelotón significa eso, es no competir juntos, sino ayudarse. Entonces, en la iglesia, hermanos, hay muchos pasajes que no los voy a leer. Bueno, no voy a pedir que me acompañen, se los voy a leer rápidamente para que los apunten. Hebreos 10:24 y 25 dice la palabra que se preocupen unos por otros, no dejen de congregarse, estimulándose al amor y las buenas obras, ¿sí? Eso es ir en pelotón. Cuando a alguien le está faltando algo, tenemos que estimularlo a las buenas obras, ¿sí? La palabra aquí, que yo lo he compartido en otras veces, no dejen de congregarse, no tiene que ver con un lugar que llamamos iglesia, sino tiene que ver con no dejen de buscarse, porque no es una carrera solos, porque es mejor correr en pelotón. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino preocúpense unos por otros, estimulándose a las buenas obras. Gálatas 6:2 dicen, lleven los unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, en la carrera, hermanos, no corremos solo. Si hay que correr, si hay que ganar, pero no corramos solos. Y eso, hermanos, es la clave en la carrera de la fe. Tenemos un gran equipo, un gran pelotón. La iglesia es, ¿no? Es ese conjunto de personas que nos va a proteger del viento, ¿sí? Que nos quiere frenar, nos quiere cansar antes de lo indicado, nos va a ayudar a mantener el ritmo. Por eso las invitaciones o las indicaciones a la iglesia es hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. No es que unos adelanten, ¿no? Y otros atrás y otros allá. Cada quien salve si quiera, no es todos crezcan en conjunto, ¿sí? Entonces debemos correr a un cierto ritmo, porque no todos están preparados, pero hay que llegar todos, ¿sí? Y la meta se trata de llegar todos, no solo llegar primero, ¿ok? Entonces, el pelotón tiene un significado grande en esta carrera de la fe porque habrá momentos difíciles, ¿sí? Donde queremos abandonar la carrera y va a ser muy importante de personas que nos animen, ¿sí? ¿Saben qué? La diferencia está entre que tú animes o pisotees a alguien para que termine la carrera. Qué triste o difícil o duro es por la culpa de esos abandonen la carrera. O sea, es un peso duro de llevar, ¿sí? O gracias a estos continúe la carrera. Podemos hacer la diferencia, hermanos, en algunas personas. Simplemente entre ayudar o pisotear, ¿sí? Exhortar o criticar. Entonces, es importante, hermanos, que entendamos nuestro rol en la carrera de la fe. No es una carrera de 100 metros donde corramos rápido y el que llegue primero, sino es una carrera en pelotón donde debemos llegar todos, donde debemos correr bien. ¿Y saben cuál es lo mejor de todo en esta carrera? Que
Jesús es el líder, ¿no? Que Él va adelante corriendo la carrera. Que ella la corrió y la ganó por nosotros. Amén. Y fíjense, cómo Dios, cuando estableció el cómo íbamos a regresar con Él, pudo haber dicho, pues, ángeles, ¿no? ¿Para qué quiero los humanos que son bien desobedientes? Pero no fue así. Jesús estableció no correr solo la carrera, que no corriéramos solo la carrera, sino que a pesar de Él ser perfecto, Él escogió discípulos, escogió una comunidad, escogió un pelotón. ¿Sí? Él caminó con los 12, Él tuvo un círculo cercano, como hemos visto, y en los momentos de gloria o los momentos más difíciles pedía que lo acompañaran. Nos enseña, hermanos, que la carrera del cristiano no es una carrera que se va a correr solo. Y yo creo que es uno de los errores que cometemos. Queremos correr solos, queremos adelantarnos. O nos comparamos con otros para bien o nos comparamos con otros para mal. Nos confundimos, nos desviamos. Seguimos al que va adelante, pero que llegó por un atajo y, y nos perdemos de las bendiciones. Entonces hay que correr, hermanos, con equipo. Y siguiendo, ¿a quién? Si nos recordamos lo que leímos al principio en Hebreos 12:2, que dice, fijémonos la mirada en quién. Al que ya llegó a la meta, síganlo a él, miren a él, no miren a los de allá, no miren a los competidores, no miren incluso a los mismos del equipo que parece que se están desviando, que se están confundiendo, que están perdiendo. Fijen su mirada en Jesús. Y esa es la clave para permanecer, porque si nos fijamos en aquel, pues va a tener fallas, nos va a fallar a nosotros, se va a equivocar, ¿no? Entonces hay que seguir en comunidad, hay que entender que somos un equipo, que si cae, quizá alguien cae hay que levantarlo, ¿sí? Porque de eso se trata esta carrera. Él, fíjense, Jesús corrió con propósito. Si leemos otra vez el 12:2, acompáñame de nuevo, por favor. Dice así, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. ¿Qué significa que soportó la cruz? Que corrió la carrera hasta el final. ¿Sí? Y por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Es decir, la vergüenza que eso significaba. Y ahora está a la diestra de Dios. ¿Qué significa, hermanos, ese gozo que le esperaba? ¿A qué se refiere? Ese gozo que le esperaba. O sea, él sufrió la cruz por el gozo que iba a encontrar después de la cruz, que se iba a gozar y se vale la pena enfrentarla. Cuando ahí les voy a poner una pista. En Isaías 55, cuando dice, el fruto de su sacrificio, ¿cuál era? La salvación, ¿sí? El camino restaurado al Padre, ¿sí? La restauración de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, al final de los tiempos, la destrucción de la muerte al final de los tiempos, la unión con Él al final de los tiempos. Y desde ya, ¿no? A través del Espíritu Santo. Entonces, Él fue obediente, dice la palabra, hasta la muerte, porque sabía lo que esperaba, porque corría por el premio. El premio para Él era, yo no vine a condenar, yo he venido para salvar el mundo. Yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Y esta es la vida eterna, que le conozcan al Padre y al Hijo. Y Él corrió hasta la muerte, Él corrió con propósito, porque sabía, porque en ese camino a la cruz, imagínense, ese caminar, ese derramar sangre, ese soportar 39 latigazos, Él, sin duda, siendo Dios, sabía de todos los que creerían. ¿Sí?
la cantidad de todos los que creen. Dice, vale la pena. A pesar del dolor, a pesar de decirle, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Entendía, hermanos, el premio. Entendía su misión y la asumió hasta la muerte. Y ganó el premio y lo comparte con nosotros. Porque si uno gana del pelotón, ganan todos. El Señor ya ganó, hermanos. Amén. Pero hay que seguir corriendo. Porque en el camino encontraremos a otros que podrían estar contrarios y se van a animar a correr cuando vean nuestra luz, nuestro ejemplo, nuestras buenas acciones. Por eso hay que correr, hermanos, hay que correr con propósito. Porque vale la pena perdonar, ¿sí o no? Porque si el perdón trae glorificación a Dios, vale la pena. ¿Vale la pena orar por tus enemigos? Sí, vale la pena. ¿Sí? Dice Pablo, termino con esto. Segunda de Timoteo 4:7. Dice él, he peleado la buena batalla. Nosotros hemos peleado batallas, ¿sí o no? Hemos peleado algunas batallas. Él ha peleado la buena batalla, dice Pablo. Ya estaba al borde de ser sacrificado, ¿no? De que lo mataran, pues. Dice, bueno, he peleado la batalla. He peleado la buena batalla. Dice, he terminado la carrera. ¿Se emocionan al final de sus días? ¿Qué puedes decir eso? He corrido la carrera. No significa que no hay tropiezos, no significa que fue todo perfecto, significa que llegaste. Llegaste al final de tus días. Señor, aquí está mi vida. He corrido la carrera. No fui el mejor, pero he corrido la carrera. He seguido al pelotón. Me he mantenido aquí, Señor. Dice Pablo, he mantenido la fe. Fíjense qué manera tan bonita de decirlo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Bueno, nuestro trabajo es ese. Correr la carrera, mantener la fe, ayudar a otros que la están perdiendo a que la mantengan. Amén. Animarlos, a estimularlos. Por lo demás, dice Pablo, me espera la corona de justicia que el Señor juez justo me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. Fíjense que no dice a los que son perfectos, a los que nunca se equivocaron, a los que con amor esperen su venida, a los que con amor esperen la recompensa mayor, encontrarnos con Él, ser como Él, estar con Él para siempre. Y el Señor dice, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. ¿Y quién saldrá vencedor? El que corra la carrera con paciencia. El que corre la carrera puesto sus ojos en Jesús. El que mantiene y mantenga la fe. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Hermanos, hay que correr con propósito. Hay que correr por el premio. Hay que correr quitando los estorbos, el peso del pecado que nos asedia. Hay que correr acompañados. Pero especialmente hay que correr con la mira en Jesús, nuestro gran líder, que ya venció. Entonces yo te invito a que reflexiones quién eres tú en esta carrera, cuál es tu rol hoy. ¿Necesitas protección dentro del pelotón o tú eres el que vas adelante marcando el ritmo con otros? Examina lo que estás corriendo, asegúrate de no ser estorbado, porque la meta es clara, el llamado es alto y el premio es glorioso. Amén. Y hermanos, el Señor nos dio una familia, un pelotón, hay que correr juntos, hay que correr con propósito, hay que correr para ganar. Póngase de pie.